incorporamos al canal a Marcelo Gullo, politólogo, historiador y analista internacional, centrado en la geopolítica y el poder entre las naciones. Desde una mirada crítica del orden global, propone pensar a la Argentina e Hispanoamérica desde una perspectiva propia, con la hispanidad como eje cultural, histórico y político. Su idea es clara: ninguna nación se realiza sin construir poder propio ni comprender las raíces profundas de su identidad. Santiago, ¿por qué viajamos desde La Plata hasta Rosario para entrevistar a Marcelo Gullo? Porque vale la pena, Juan Manuel, porque sin ninguna duda Marcelo Gullo está a la altura de Giuliano en el tema económico-financiero o de Claudio Malleregger en el tema filosófico, teológico. Sin ninguna duda vale la pena hacer el esfuerzo para conocer a Marcelo Gullo, como tuvimos la oportunidad de hacerlo gracias a algunos amigos en común que nos facilitaron la tarea, Juan. Perfecto, Santiago. ¿Y por qué crees que es relevante hoy escuchar a Marcelo? ¿Qué problemas crees que ayuda a entender y qué esperás que el público se lleve? Es muy sencillo, Juan. No se puede entender la realidad de los pueblos de América si no se conoce profundamente la historia, nuestras raíces, nuestra identidad histórica y cultural que nos han tergiversado, nos han falsificado, y Marcelo Gullo descubre, destapa, pone claridad donde había oscuridad. ¿Y por qué crees que es relevante hoy escuchar a Marcelo Gullo? ¿Qué problemas ayuda a entender y qué esperás que el público se lleve escuchando los posteriores capítulos que vas a entrevistar a Marcelo? Marcelo Gullo pone luz en mitos, en falsificaciones históricas de la América española. No se puede entender la realidad si no se entiende el proceso histórico de libanización, de división, a la cual básicamente sometió el Imperio inglés a toda la América española. Se puede hacer una analogía con las entrevistas que hacemos a Héctor Giuliano. Sabemos que no se puede entender la realidad financiera de Argentina si no se conoce lo que ha pasado en los últimos 50 años. En el mismo sentido, no se puede entender aún desde una perspectiva más macro la realidad si no conocemos por lo menos cuándo nace la argentinidad, ¿no? Y tenemos que retomarnos a por lo menos no 5 décadas, sino 5 siglos. Claramente es así, Juan. Damos inicio a esta saga con Marcelo Gullo, un Marcelo Gullo íntimo, caminando su barrio, su infancia y contándonos un poco de su historia personal. Que alentamos a todos a que nos acompañen y nos ayuden a difundir el contenido del canal. ¿Vos acá tomaste tu comunión a qué edad? Yo tengo que haber tomado la primera comunión acá a los 8 años. A los 8 años. Esta parroquia que es la parroquia Cristo Rey. Cristo Rey. Sí. ¿Y estaba el padre? Gorza. Gorza. Sí, padre Gorza. ¿Hiciste tu catequesis acá, Todo, tu confirmación? todo acá. Dice, todo acá con el padre Gorza. ¿Hasta qué edad viviste en Rosario? Yo me fui de Rosario cuando tenía 24 años. Y me voy a Madrid, a estudiar a la Escuela Diplomática de Madrid. ¿Por qué te decidiste a estudiar a España? Bueno, porque yo soy licenciado en Ciencia Política, ¿no es cierto? Y quería hacer un curso de formación en el exterior, quería tener una experiencia, estudiar afuera, quería conocer España, sí, quería conocer las raíces de la argentinidad, las raíces de la argentinidad, porque hay dos conceptos acá que siempre trabajar, el concepto de totalidad y el concepto de singularidad. El concepto de totalidad y el concepto de singularidad. La totalidad a la cual nosotros pertenecemos es la hispanidad, es Hispanoamérica. Esa totalidad está dada por la lengua y por la religión y la lengua. ¿Está? Eso nos hace ser hispanos, la lengua y la religión. Pero dentro de esa totalidad hay una singularidad, hay muchas singularidades dentro de la totalidad. La Argentina es una singularidad dentro de la totalidad, ¿está? Dentro de la totalidad. Yo quería conocer el origen de la totalidad. El origen es España, que a su vez tiene su origen en Grecia y Roma, es decir, y en Jerusalén, en las tres colinas, que nosotros somos greco-romanos cristianos. Y bueno, yo quería conocer España, quería conocer el origen de la totalidad. Ya conocía la singularidad que era la Argentina. Por eso me voy a estudiar a España. ¿Y cómo fue tu experiencia universitaria ahí? Bueno, ya es una experiencia de posgrado. Eso fue un curso de posgrado, fue una experiencia en la Escuela Diplomática de Madrid.
Fue una experiencia extraordinaria, porque ahí yo conozco, es decir, no intelectualmente, sino vivencialmente, la totalidad. Porque una cosa es estudiar las cosas, otra cosa es conocer, tener la vivencia, decía Wittgenstein, la vivencia, ¿entendés? Es decir, yo voy a Madrid y en Madrid resulta que había un boliviano, varios bolivianos, peruanos, de Costa Rica, de Santo Domingo, de México, de Venezuela, de Colombia, ¿te das cuenta? De España. Yo no había visto nunca había visto, se entiende, ni colombiano, ni venezolano, ni hondureños, ni gente de la República Dominicana. Y cuando estoy ahí también había en el mismo curso alemanes, también había japoneses, coreanos, había holandeses. Y cuando vos decís, pero yo con estos alemanes no tengo un corno que ver, con estos japoneses menos. ¿Con quién salís de noche juntos, de farra? Salís, se entiende, con los bolivianos, salís con los peruanos, te das cuenta que somos lo mismo. Te das cuenta que uno es un poquito más oscuro, uno un poquito más claro, uno tiene más rasgo indio, otro más rasgo negro, pero en el fondo somos lo mismo, pensamos y sentimos igual, porque tenemos la misma lengua y los mismos valores. ¿Te das cuenta? La misma lengua y los mismos valores. Entonces entendés que todos los pueblos que van del Río Grande a la Tierra del Fuego conforman una sola nación dividida en distintas repúblicas. Entendés que el concepto de hispanidad, entendés que desde los Pirineos, Acapulco y desde el Río Grande, desde California hasta Tierra del Fuego, somos una sola nación dividida en muchos estados. Es decir, entendés la totalidad, aquello que Manuel Ugarte llamaba la patria grande. Claro. Sabiendo, entonces, ahí entendés que nosotros somos una patria chica dentro de una patria grande, que en realidad somos provincias, decía Rodó, el uruguayo Rodó, José Enrique Rodó, provincias de una magna patria. Provincia de una magna patria. Pero eso lo entendés vivencialmente, no estudiándolo. Lo entendés estando ahí con el boliviano, saliendo, a mi amigo Walter, saliendo la noche de farra con él, ¿entendés? Saliendo con el puertorriqueño. ¿Está? Y las diferencias son mínimas. No existen las diferencias. La diferencia es que a uno le gusta comer más picante, a otro menos picante. ¿Te das cuenta? Uno toma vino, otro toma cerveza. La diferencia no existe. Porque vos te entendés con ellos. El primer día que llegaste, ya con solo mirar a los ojos y hacer algunas señas, te das cuenta, uno ya se entiende con el otro, ¿te das cuenta, no? Ya se entiende con el otro. No hace falta ni hablar, con moviendo la cabeza, señas, ya nos entendemos, ¿te das cuenta? Ya somos la misma comunidad. Y resulta inexplicable la multiplicidad de países. Bueno, eso fue una maniobra británica. Exacto. Es decir, eso fue una maniobra británica. Los ingleses tuvieron plena conciencia de lo que tenían que hacer. Ellos, Inglaterra miraba a la América española como el gato mira al canarito, se lo quería comer. Había intentado conquistar la América española por la fuerza y siempre había fracasado. Fracasa estrepitosamente en el Río de la Plata, con 2 invasiones, 1806 y 1807. Fracasa estrepitosamente. Entonces Inglaterra, ante ese fracaso militar, dice: nosotros tenemos que conseguir que estos tipos sean nuestra colonia sin serlo, no poniendo nuestra bandera por la fuerza, que sean una semicolonia, que tengan bandera, himno, que elijan su presidente, parlamento, porque en realidad sean una colonia nuestra, una semicolonia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Predicándole algunas ideas que ellos crean que son de ellos, en realidad son nuestras, a través del prestigio de nuestras universidades, el prestigio de los libros. Y entonces vamos a predicar una serie de ideas que terminarán transformando a estos tipos en una semicolonia. ¿Y qué van a predicar los ingleses? Una de las que estamos hablando recién, la idea que la totalidad no existe. Es decir, van a predicar el nacionalismo de campanario, hacerle creer a cada una de las repúblicas recientemente independizadas que existieron desde siempre, que existió la Argentina desde siempre, el Perú desde siempre, Chile desde siempre. Un absurdo, porque el primer hombre que dirige los destinos del Río de la Plata es Cornelio Saavedra, que había nacido en el Alto Perú, en Potosí. Un absurdo. Para ese momento las fronteras no existen para ellos, eran como provincias. Pero otro hombre que fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata es Álvarez Thomas. Y Álvarez Thomas había nacido ¿dónde? En la ciudad de Arequipa, una ciudad al sur del Perú. Es decir, era lo que llamaríamos peruano, sin embargo era el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque nacer en Arequipa era como nacer en La Rioja o Santa Cruz. Nadie le llama la atención que un presidente sea de La Rioja o que un presidente sea de Santa Cruz, da igual.
¿Cuál es el problema? Bueno, antes estaba nacido en Arequipa, nadie le llamaba la atención eso. O en Potosí. ¿Te das cuenta? Entonces, pero Inglaterra va a fomentar el nacionalismo de campanario, diciéndole a cada república que es a cada singularidad que no pertenece a la totalidad. Pero como eso era falso, tenía que darle a eso dramatismo, tenía que darle una base de realidad. Y la base de realidad, ¿cómo la consigue? Creando guerras artificiales. La guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, la guerra del Pacífico, terrible. La guerra de la oligarquía anglo-porteña, no del pueblo argentino, la oligarquía anglo-porteña y el Brasil imperialista contra el Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra hay muertes. Cuando hay muerte hay odio. Entonces poner, se entiende, odio donde no la había. Poner muerte donde no la había. Para crear diferencias y separaciones que duran hasta el día de hoy. Entonces para que los chilenos sean enemigos de los peruanos, y de los bolivianos, argentinos enemigos de los chilenos, los ecuatorianos enemigos del Perú, los colombianos enemigos de los venezolanos y de los ecuatorianos, crear los conflictos, crear las guerras. Malenquistando Claro, a pueblos que siempre fueron hermanos. Son la misma familia, Exacto. pertenecen a la misma totalidad con sus singularidades. Entonces Inglaterra va a predicar el nacionalismo de campanario. ¿Está? ¿Qué más va a predicar Inglaterra? Hace poquito hablábamos del tema de la fe fundante. Inglaterra va a predicar el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Y por qué Inglaterra quiere predicar esto? Inglaterra quiere predicar esto porque sabe que en el origen del poder de las naciones hay siempre una fe fundante. Y si vos le quitas la fe fundante a los pueblos, es como quitarle el cimiento de una casa. Vos podés pintar la casa, arreglar las paredes, arreglar el techo. Si te jodieron los cimientos, estás muerto, hermano, porque al cabo de qué cantidad de tiempo la casa se va a caer. Pasa que la gente no mira los cimientos, mira la pared, mira la ventana, mira qué linda que está, que la pintó bárbara, las puertas tan fantásticas. ¿Y para qué sirve eso? Si están los cimientos mal, la casa se va a caer. Entonces, Inglaterra es el primer poder autoconsciente de la historia de la humanidad. Sabe que ha construido su poder a partir de una fe fundante. Sabe el valor de eso, por eso va a predicar en nosotros el iluminismo, desterrar del corazón de las masas tu idea de trascendencia. ¿Qué más va a predicar Inglaterra? Inglaterra va a predicar, ¿cierto?, la hispanofobia, es decir, va a predicar el odio a España a través de la leyenda negra. ¿Y por qué predica esto? Justamente para que nadie tenga idea de la totalidad, pero a su vez para provocar el nacionalismo de campanario, fragmentar aún más a la República. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que cuenta la leyenda negra, que no es cierto, que España ha ido a robar, matar y asesinar, y que esto antes era un paraíso, entonces hay que volver al paraíso. Hay que volver a las 1000 lenguas originarias, hay que rechazar la lengua del supuesto invasor y la religión del supuesto invasor. Y entonces hay que volver a 1000 repúblicas indígenas, ¿está? Es decir, estados pequeñitos, fragmentados, segmentos anónimos del mercado mundial. Fáciles de manejar. Obviamente, chiquititos, ¿te das cuenta, no? Partir, se entiende, al Perú en 18 repúblicas indígenas, a la Perú en 4 o 5 y así sucesivamente, ¿te das cuenta? Todos. Entonces va a predicar la hispanofobia, va a predicar el iluminismo, va a predicar, se entiende, el nacionalismo de campanario. ¿Y qué más va a predicar? Inglaterra va a predicar el libre comercio. ¿Y por qué predica el libre comercio Inglaterra? Entonces salta algún idiota que dice, porque quiere vender su producto. Mire, claro que quiere vender su producto. La burguesía industrial inglesa quiere vender su producto, pero no lo predica por eso, solamente por eso. Lo predica porque es un poder autoconsciente. Inglaterra ha construido su poder nacional a partir de la industria, pero mucho antes de la revolución industrial. La revolución industrial en 1750. Los idiotas por ahí dicen, no, Inglaterra es un país industrial a partir de 1750. No soy idiota, estudia. Inglaterra ya se industrializó con Isabel I de Inglaterra, cuando todavía faltaban años para la invención de la máquina de vapor. Inglaterra, hasta Isabel I de Inglaterra, que es coetánea de Felipe II, que a su vez era hijo de Carlos V o Carlos I, Carlos V de Alemania, Carlos I de España. ¿Qué era? Eran los idiotas de Europa. Porque ¿qué hacían los ingleses? Los ingleses vendían lana en bruto a los Países Bajos, que eran lo que hoy llamamos Bélgica y Holanda. En bruto quiere decir, sin ni siquiera limpiar. Y los otros la industrializaban y la vendían a toda Europa. Acá está que aparece Isabel I de Inglaterra. Y Isabel I de Inglaterra, ¿qué dice? ¿Nosotros qué somos? Los estúpidos de Europa. Le vendemos la lana en bruto a todo tipo y nosotros, ¿qué ganamos? Nada, 2 monedas, 2 chirolas, ¿te das cuenta? Nada. Entonces Isabel dice, ahora en más
de ahora en más no se podrá importar a Inglaterra ningún producto textil de los Países Bajos. Una prohibición absoluta de importar. El proteccionismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad. Lo inventan los ingleses. Pero claro, una prohibición por sí misma nada crea. Las prohibiciones, una prohibición por sí misma nada crea, salvo que vaya acompañada de un estímulo positivo. Y entonces Isabel dice, no entran productos de los Países Bajos, pero voy a traer acá a empresarios de los Países Bajos para que pongan industria. Y le voy a regalar terreno al lado de los ríos, porque la fuerza que mueve las industrias no es la máquina de vapor, se entiende el río que mueve los engranajes de la industria. No se ha inventado la máquina de vapor. Pero como los ingleses no saben hacer una O con una taza en materia industrial, no porque fuesen tontos, sino porque eran agricultores, es decir, eran campesinos, agricultores o ganaderos y piratas. Las dos cosas las hacían muy bien, eran muy buenos campesinos y muy buenos piratas, pero de industria conocían nada. Entonces también traer, ¿qué cosa? Traer obrero de los Países Bajos para que le enseñen a los ingleses. Cuando se crea la industria británica, la industria textil, esa industria puede competir con la industria de los Países Bajos, no puede competir. ¿Por qué no puede competir? No puede competir porque esa industria produce productos malos, de mala calidad. ¿Y por qué son productos de mala calidad? Porque los ingleses no tienen experiencia. Y producen productos caros en comparación a los Países Bajos. ¿Y por qué son caros? Porque no tienen escala de producción. Pero una vez que crece esa industria está hecha por Isabel I de Inglaterra, ¿qué hace Isabel? La segunda medida, prohibir la exportación de lana en bruto a los Países Bajos. Había dos países que producían lana en bruto, España e Inglaterra. España estaba en guerra con los Países Bajos, la lana no llegaba. Cuando Inglaterra decide no exportar más lana en bruto, condena, se entiende, a la industria de los Países Bajos a que se fundan todo cuando se le acabe el stock, lo que tienen acumulado de lana. Entonces, Inglaterra tuvo un proceso industrializador exitoso porque tenía condiciones de mercado por el libre juego de la oferta y la demanda internacional. No, porque en el libre juego de la oferta y la demanda jamás hubiesen podido competir con los productos holandeses y belgas de los Países Bajos, que eran mucho mejores y más baratos, porque los ingleses no tienen ni escala de producción ni experiencia. Y para hacer un producto de calidad te lleva años. No es la mano mágica del mercado lo que lleva a la industrialización británica, es la mano mágica de la política, de la buena política. Claro, cuando uno dice esto en Argentina, como nosotros no tenemos buena política, la gente piensa que uno está fantaseando. No, la mano mágica de la política es lo que llevó a la industrialización de Inglaterra, la mano mágica de la buena política, no la ley de mercado. Los liberales en Argentina son unos mentirosos, porque los engañan a los jóvenes, los engañan a los jóvenes, porque no hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad de ningún país que se haya industrializado con el libre juego de oferta y la demanda a nivel internacional. Ninguno. Jamás. Pero acá los engañan a todos. Inglaterra predica el libre comercio. Predica el libre comercio porque sabe que eso inhibe el proceso industrializador. Pero no tanto porque quiera vender su mercadería, porque sabe que la industria es poder. La industria es poder porque la industria también era la fabricación de armas y de barcos. Tanto la industria es poder que cuando los ingleses se enfrentan con China, en la guerra del opio, China tiene ya 400, 300 millones de habitantes, Inglaterra tiene 40, China tiene 400 veces más barcos que Inglaterra, pero son barcos de junco, y los barcos que entran en el río Amarillo ingleses son barcos acorazados, de madera cubiertos de acero, con cañones de largo alcance, hacen pomada a China en un abrir y cerrar de ojos, le imponen el comercio del opio, una cosa atroz, y le imponen el dominio de la aduana, le quitan Hong Kong, ¿por qué? Porque era una potencia industrial, porque la industria es poder. Entonces Inglaterra va a predicar el libre comercio porque no quiere que los otros industrialicen. ¿Y quién son los primeros que se dan cuenta de la triquiñuela inglesa? No somos nosotros, Los primeros son sus hijos que conocían a su mamá, son los norteamericanos, con la dupla Washington-Hamilton. Ahora, si alguien quiere llamar populista, tatista a Washington y Hamilton es porque es un ignorante o un mentiroso. Es la dupla Washington-Hamilton el que va a crear el proteccionismo económico en Estados Unidos. Va a realizar un proceso de insubordinación fundante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es verdad que Inglaterra va a conquistar más países, lo va a convertir en semicolonia, no a través de la fuerza, sino a través de la subordinación ideológica, predicándole el iluminismo, predicándole el nacionalismo de campanario, predicándole el libre comercio,
Es cierto que todo proceso emancipatorio exitoso solo podrá ser el resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico predicado por los ingleses, más un adecuado impulso estatal. Entonces, una insubordinación ideológica que rechace los postulados ingleses de libre comercio, de nacionalismo de campanario, que los rechace de forma absoluta, más un adecuado impulso estatal, da como resultado una insubordinación fundante. Los primeros que van a realizar una insubordinación fundante son los norteamericanos, que van a rechazar el libre comercio propuesto por los ingleses con la dupla Washington-Hamilton, que era el secretario del Tesoro, equivalente a nuestro ministro de Finanzas antiguo, ministro de Economía hoy. Pero también van a rechazar el iluminismo, porque la gente no sabe que si bien en Estados Unidos se establece una separación entre iglesias, porque eran iglesias protestantes, entre iglesia y Estado, no establece una separación entre religión y Estado, porque en todas las escuelas públicas de la Unión se comenzaba, se entiende, las clases a la mañana con la lectura de la Biblia y el rezo del Padre Nuestro. Y la lectura de la Biblia se mantuvo hasta el año 1946 y el rezo del Padre Nuestro hasta el año 1963. Es Estados Unidos los primeros que hacen una insubordinación fundante, que rechazan lo que los ingleses predican en el mundo y por eso se convierten en una superpotencia. Nosotros, el origen de nuestra desgracia fue aceptar lo que los ingleses nos dijeron, que nos dio un rápido crecimiento económico al principio, incorporándonos a la División Nacional del Trabajo, pero era un crecimiento falso, porque era crecimiento sin desarrollo, era un crecimiento sin desarrollo, un crecimiento sin fe, es decir, con los pies de barro, con los pies de barro. Y ese es el origen profundo, ¿entendés?, del fracaso de la Argentina, que se creía exitosa porque en un momento determinado parece rica, porque vende productos que valen mucho, pero no tiene base, no tiene base industrial. En cambio, los norteamericanos, con lo que exportaban, lo invertían en industria. Cuando esa materia prima baje o nadie te lo compra por X motivo, que hay guerra o por lo que fuese, ellos tienen el aparato industrial, que es poder. Y nosotros, en vez de construir una Argentina industrial, hicimos una linda ciudad, que fue la ciudad de Buenos Aires, con el teatro más lindo del mundo y más grande del mundo, que es el Teatro Colón, lo cual es precioso. Pero en vez de construir un gran país, construimos una gran ciudad. Esa fue una catástrofe para nosotros. Estamos en la puerta de tu iglesia, donde vos tomaste tu primera comunión, tu iglesia que se llama Cristo Rey. Cristo Rey. ¿Crees que este indiferentismo religioso, este indiferentismo en general y esta suerte de individualismo es una traba para el resurgimiento de la Argentina? No, y del pueblo americano? Es la principal causa. Es decir, la principal causa, la causa primera Hoy lo hablamos, de la decadencia argentina es una crisis de fe. Es decir, la pérdida de la fe fundante, de la fe que funda la nación. En el origen del poder de toda nación hay una fe fundante, que son los cimientos de esa nación. Y cuando esa fe fundante se pierde, la casa se desmorona. La Argentina se está desmoronando porque perdió su fe fundante. Al perder su fe fundante reina el relativismo, da todo igual. Al reinar el relativismo reina el individualismo más absoluto y el utilitarismo. No me interesa más un carajo de nadie, ni de mi comunidad, ni de mi patria, ni del otro, porque ha perdido los valores, porque los valores vienen de la fe fundante. Entonces, la gran causa, o la causa primera, llamarían los griegos, ¿entiendes? O causa primera, ¿no?, de la decadencia que vive la Argentina, que no es una crisis, es una decadencia, es la pérdida de la fe fundante. Difícil va a ser que los jóvenes den la vida por la patria si no hay fe fundante. Claro, si no hay un proceso de resurgimiento de la fe, pero esto daría igual aunque Dios no existiese, porque en el origen del poder de todas las naciones hay una fe fundante, aunque esa fe sea falsa, no importa. Eso se puede comprobar desde los persas, pasando por los egipcios, pasando por los romanos, cuando en el origen del poder de todas las naciones hay una fe fundante. Yo creo que Dios existe, yo soy cristiano, ¿te das cuenta? Y creo que Cristo es la verdad y la vida. Pero aunque esto alguien dijese que no es cierto, mire, puede no ser cierto, me importa un corno, pero es cierto lo que yo digo, que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, que establece una escala de valores, que hace que las cosas no sean relativas, sino objetivas, porque establece una escala de valores, que da objetividad. Y cuando se pierde, se entiende la escala de valores, todo es relativo, todo da igual. Y entonces, si todo da igual, no se puede construir nada, comunitariamente hablando, nada. Reina el interés individual más absoluto, reina el utilitarismo más absoluto. Ese drama también lo vive Europa, porque hay una dirigencia europea que plantea hacerle una guerra
a Rusia y su juventud está en cualquier cosa. Lo vive todo el mundo, lo vive todos, toda Europa, lo vive todo Occidente. Esa es la crisis profunda de Occidente, es la crisis de su fe fundante. Es el desmoronamiento de su fe fundante, porque no existe, se entiende Occidente, no existe Europa sin su fundación cristiana. Por eso Juan Pablo II decía, y lo gritó una y mil veces, Europa, vuelve a tus raíces, vuelve a Cristo, porque no hay, se entiende, Europa sin la fe fundante que fundó Europa, y eso es el cristianismo, ¿no? Si cree que vamos para casa.